Saludos a todos, nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Esta noche la pregunta que nos estamos planteando es, ¿los eventos narrados en el libro del Éxodo son realmente históricos? ¿Es literatura? ¿O nos narran eventos historiográficos cargados con teología? ¿Realmente tenemos evidencia arqueológica acerca de los eventos narrados en el libro del Éxodo y de las plagas que nos narra en la Biblia hebrea? Realmente los relatos extrabíblicos que tenemos nosotros acerca de los eventos narrados en el libro del Éxodo proceden de textos del siglo III antes de Cristo. Por ejemplo, los escritos alejandrinos de Manetón, principios del siglo III antes de Cristo y ahora conservados en la historia de Josefo en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, estos relatos son muy contemporáneos y no nos narran eventos realmente con características históricas, sino que tiene un sentimiento antijudío. Es evidente en el relato de Manetón cómo habla acerca de Moisés como sacerdote despuesto del dios Sek, líder de una banda de mineros leprosos en el Sinaí y aliado de los invasores Ixos de Jerusalén que controlaron Egipto durante 13 años. Entonces, tenemos este relato antijudío del siglo III antes de Cristo y que lo tenemos en los registros de la historia de Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, realmente no abarcan algo histórico, sino que más que nada tiene un sentido antijudío, que hablan acerca del personaje de Moisés como un sacerdote que fue despuesto y que sale de Egipto como un pordiosero y líder de algunos leprosos y algunos ixos que nos narra este autor. Sin embargo, debido al tiempo en que nosotros tenemos siglo III antes de Cristo y que lo conserva Fabio Josefo en el siglo I, realmente no son datos realmente que nos narren acontecimientos narrados en la época en que supuestamente sucedieron los eventos del Éxodo, y por lo tanto no podemos considerarlo de forma histórica estos relatos que nos llegaron de algunos enemigos de los judíos y que estas historias ya circulaban en ese tiempo acerca de la historia de Moisés que libera al pueblo de Israel de Egipto, ya circulaba ya en el siglo III antes de Cristo. Los enemigos de los judíos elaboran otra historia basada de la historia bíblica para refutar a los mismos judíos. Sin embargo, no nos están hablando de épocas contemporáneas a los que nosotros encontramos narrados en la Biblia hebrea. Y la cuestión es, ¿realmente existen evidencia arqueológica acerca de estos eventos narrados en la Biblia hebrea? ¿Realmente podemos considerar que hay evidencia de exoditos, migraciones que salieron de Egipto, pero que no es como nos lo narra la Biblia hebrea, sino que ya fue mitolijado o exagerado los datos que nos dan los eventos de la Biblia hebrea? Sin embargo, tenemos la base probablemente que tomaron los escritores y redactores de la historia de las plagas en Egipto. Recordemos de que en la Biblia hebrea no hay nada original. Ningún autor escribe de la nada. Siempre hay influencias tanto culturales, literarias y teológicas que el pueblo de Israel adapta a su cosmovisión y a su propia teología para poder comprender la visión de su propia divinidad, que en este caso es el Dios Yahvé. Entonces, ¿cuál es la base que utilizaron estos judíos para poder elaborar la historia acerca de las plagas de Egipto?
Tenemos ejemplos en la Biblia hebrea de cómo las literaturas que en ese momento circulaban y probablemente conocía el pueblo de Israel, las adaptaba a su propia literatura y les daba su propia visión teológica. Tenemos el caso del cuento de los dos hermanos, que probablemente haya sido la base literaria acerca de la historia de José en Egipto. Tenemos también las historias mitológicas, el Enuma Elis, tenemos la historia de Artrasis y toda esta literatura que probablemente haya sido influenciada para poder ser la base para el desarrollo de la historia de la creación que nosotros encontramos en el relato del Génesis. De la misma manera tenemos el relato del diluvio universal, que no fue universal como nosotros lo conocemos en nuestro contexto, sino que también partió de una base literaria y mitológica de pueblos y de eventos culturales que el pueblo de Israel conocía. Sin embargo, si el relato de las plagas no tiene una evidencia arqueológica, podemos decir de que probablemente haya una historiografía que sirvió de base para que los judíos pudieran elaborar la historia de las 10 plagas. Parece ser que hay una referencia arqueológica acerca de un evento que ocurrió en Egipto y que puede ser la base para el desarrollo de la historia de las plagas en Egipto. Vamos a compartir una pequeña presentación y vamos a leer qué dice este descubrimiento arqueológico. Ojo, no estoy diciendo de que los eventos narrados en la Biblia hebrea acerca de las plagas tengan una base histórica, sino que tal vez tienen una base historiográfica de un evento ocurrido mucho antes de los eventos narrados en la Biblia hebrea y que los judíos retomaron para poder elaborar la famosa literatura y redacción acerca de las 10 plagas de Egipto. Tenemos un dato arqueológico que probablemente pudo haber sido la base literaria para poder elaborar la historia de las plagas de Egipto en la Biblia hebrea. Se llama la Estela de la Tempestad. Entonces, vamos a leer qué nos dice esta pequeña diapositiva. Un dato arqueológico como fuente redaccional. Finalmente, una explicación alternativa que superaría la antinomía, historia y leyenda sería la sugerida recientemente por algunos estudiosos, según la cual el relato bíblico sobre las plagas sería un eco lejano de una verdadera serie de catástrofes que habrían afectado a Egipto durante el reinado de Amosfis I, el siglo XVI antes de Cristo, según está escrito en la Estela de la Tempestad, cuyos fragmentos fueron encontrados en el tercer pilón del templo de Karnak en Tebas entre los años 1947 y 1951. Este es un pequeño dato arqueológico que nos narra acerca de un evento catastrófico en los cuales nos narran que probablemente haya sido la base historiográfica que tomaron los judíos para poder elaborar la historia de las plagas de Egipto, que probablemente tenga un fondo o un eco de este evento histórico y que realmente no plantea las 10 plagas como lo plantea la Biblia hebrea, sino que simplemente plantea un evento con características catastróficas en esa época y en ese tiempo. Y recordemos de que esos eventos en esa época eran considerados eventos causados por una deidad. En este caso, la elaboración de la historia que nosotros encontramos en la Biblia hebrea acerca de las plagas están asociados a la causa de una divinidad que sería la divinidad Yahvé. ¿Qué contiene esta estela de la tempestad? Vamos a leer lo que encontraron en una transcripción de esta evidencia arqueológica.
Dice, los dioses mostraron su descontento. Los dioses han hecho manifestarse el cielo con una tormenta de lluvia. Se ha oscurecido toda la región occidental. El cielo está furioso, más que el rugido de la muchedumbre. Era poderoso sobre las montañas, más que la turbulencia de él. La catarata colosal. Cada casa, cada refugio o cada lugar cubierto que ellos alcanzaron se flotaba en agua como la corteza de papiro sobre el exterior de la residencia real durante días, sin nadie capaz de alumbrar, encender la antorcha en todas partes. Algo interesante aquí, como estamos viendo la referencia a una de las plagas acerca de la oscuridad, acerca de cómo se oscureció lo que era el país de Egipto y que lo encontramos también en el relato de las 10 plagas. Dice, entonces su majestad dijo, estos acontecimientos sobrepasan el poder del gran Dios y los testamentos de las divinidades. Y su entonces majestad llegó a Tebas. Entonces su majestad fue informada de los recintos funerarios que habían sido invadidos por el agua, que las cámaras sepulcrales habían sido dañadas, que las estructuras de recintos funerarios habían sido minados, que las pirámides se habían derrumbado, todo lo que existió había sido aniquilado. Su majestad entonces ordenó la reparación de las capillas que se habían caído en ruinas en todo el país, la restauración de los monumentos de los dioses, la nueva erección de sus alrededores, el reemplazo de los objetos sagrados. Entonces, esta es una pequeña evidencia arqueológica que nos narra acerca de un evento catastrófico que ocurrió en egipcio y que lo encontramos en esta inscripción acerca de la tempestad y que bien pudo haber sido la base historiográfica para poder elaborar la historia de las 10 plagas de Egipto. Entonces tenemos esto que puede ser lo que utilizaron los judíos para poder elaborar la historia de las plagas que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, histórico, literario, teológico. Sin embargo, recordemos de que ningún escrito de la Biblia hebrea parte de la nada, sino que siempre hay un trasfondo historiográfico, un trasfondo literario y un trasfondo cultural. Y probablemente esta estela de la tempestad nos narre un acontecimiento historiográfico que sirve de base para la elaboración de lo que nosotros tenemos acerca de las 10 plagas en la Biblia hebrea, recordando que siempre hay una exageración de los datos, hay una reelaboración de la historia y de esa forma en la antigüedad se contaban las leyendas y los mitos, redactándolas, reelaborándolas y todo con un propósito teológico, que en este caso sería presentar el poder de la divinidad Yahvé como el Dios superior de todos los dioses, eh, que libera al pueblo de Israel de Egipto. Entonces nos vemos en otra ocasión, nos vemos en otra cápsula breve acerca de los mitos que dieron origen a la Biblia hebrea.